Listo, ¿verdad? Sí, maestra, ya inició. Perdón, gracias. Muy buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a nuestra cuarta y última sesión de nuestra materia de simulaciones financieras. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Andrea Lizeth Mata Gallegos y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de simulador y riesgo. Estos temas que vamos a ver en la sesión del día de hoy ya corresponden, digamos, como a una especie de ir, no concluyendo, pero sí dándole forma a todo lo que hemos venido viendo en las sesiones anteriores. Fíjense bien que hemos platicado mucho acerca de iniciamos así como que nuestro bloque 1, nuestra unidad 1, hablábamos nosotros acerca de la simulación y desde la definición hasta lo que hoy vamos a ver, ya la aplicación de la simulación, de cómo es que utilizamos herramientas que incluso la sesión pasada vimos también herramientas que nos ayudan a simular. Ahorita lo que vamos a ver incluso tiene que ver justamente con con hacer estas simulaciones, pero utilizando ya modelos matemáticos que nos van a permitir hacer justamente la simulación. Y como yo les he dicho en sesiones, yo creo que en cada sesión les he comentado, el hecho de simular, pues es una cosa, ¿no? Es la parte matemática, es hacer el cálculo, pero que al final cuando hacemos nuestro modelo, que por ejemplo ahorita voy a pasar rápido, yo al final, si ustedes ven en el ejemplo, yo les hago una interpretación y hago una pequeña reflexión, al menos de este modelo, que nos muestra justamente cómo es que los modelos nos permiten hacer estas simulaciones, ¿no? En ese sentido, pues bueno, recordar que justamente cuando nosotros iniciamos nuestras sesiones, hablábamos de la simulación y de la importancia de ellas. Decíamos que esto nos va a permitir generar un escenario que en un momento, cuando nosotros estemos que en un momento cuando nosotros estemos ya en el modelo simulado, pues no tengamos que hacerlo en la realidad o en la vida real, o sea, que simplemente hagamos una simulación para que podamos tener una perspectiva de las cosas y entonces decir, pues, puede pasar esto, puede pasar aquello, tenemos todos estos escenarios o tenemos todos estos resultados a partir de lo que ya simulamos, ¿no? Entonces, desde la definición que nosotros planteamos de qué era la simulación, nos permitió tener una perspectiva de qué es lo que queremos hacer en nuestras simulaciones. Porque fíjense que en sesiones también anteriores veíamos que la simulación no nada más es una cosa de hacer el trabajo, de simular, de poner el método, sino que también tenemos que saber qué es lo que queremos lograr. Y para poder hacer esto, perdón. Para poder hacer esto, tenemos que determinar bien nuestro modelo, es decir, hacer una estructura que nos va a permitir ver el contexto, las variables, el objetivo, o sea, qué es lo que quiero lograr, cuáles son los supuestos o las condiciones hipotéticas bajo las cuales yo me puedo encontrar y que con base en ello podamos identificar justamente esas alternativas que nosotros tenemos. Es decir, nosotros estamos en el entendido de que cuando nosotros hacemos una, mm, una estructuración de nuestra simulación, pues vamos a ir hacia un punto en específico. Mencionábamos igual que no podemos también hacer una simulación si de antemano no tenemos preparados esta modelación para saber hacia dónde queremos lograr y qué es lo que queremos lograr. Eso sí es fundamental y primordial. Si no tenemos esta estructuración, podemos ir a buscar cualquier otra cosa y nos podemos perder. Eso también es importante. Y entonces, en ese sentido, pues cuando nosotros hablamos de simulador y de riesgo, estamos hablando de que estamos determinando aquellos modelos donde vamos a definir primero nuestras variables. Estas son nuestras etapas. Nosotros en algún momento, cuando hablábamos justamente del modelo, mencionamos que tenemos que determinar nuestras variables porque estas variables nos van a poder mencionar o vamos a poder
identificar cuáles son las variables que afectan de manera directa a nuestro modelo. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Justamente tratar de tener una perspectiva del modelo con nuestras variables específicas. Y así ya no nos perdemos, es decir, tenemos las variables que queremos estudiar. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ahorita estamos trabajando la parte del simulador y del riesgo, hacemos primero la definición de nuestras variables. Podemos poner costos, tasas de interés, inflación, ingresos, y tenemos también aquellas variables que pueden ser de salida, como la rentabilidad, el flujo neto, el valor presente neto. O sea, todas estas son variables que nos van a permitir estructurar y darle sentido a nuestra simulación. En ese sentido, pues bueno, primero tenemos que crear una base de datos. Es importante que nosotros tengamos una base de datos. Incluso cuando les mostraba el ejemplo de Python, yo les decía que tenemos que incluso a veces hasta hacer una depuración, porque a veces las bases de datos no están preparadas así como para nada más llegar y usarlas, sino que tienen ya digamos que son bases de datos que tienen un conjunto de otros datos y que a lo mejor pueden estar unos contenidos en otros. Por eso es que hay que trabajar mucho la base de datos. Por ejemplo, si yo, vamos a suponer que si yo quiero saber, por decir un ejemplo, por cómo les va en matemáticas a los estudiantes, ¿no? Pero yo en lugar de tomar la calificación específica de matemáticas, tomo toda la calificación promedio de todas las materias. Si yo tomo la calificación promedio de todas las materias, pues, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener específicamente la de las matemáticas, voy a tener la de todas las materias. ¿Cuál es el riesgo aquí? Pues que todas las materias, o todo el promedio general va a estar contenido, matemáticas va a estar contenida en todo el promedio general. Y eso es un riesgo matemático que nosotros podemos evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues tomando nada más la materia de matemáticas, que es la que nos interesa. De igual forma, cuando nosotros trabajamos con variables, vamos a ver que hay a lo mejor ciertas variables que están contenidas en otras. Por eso es importante que cuando nosotros estemos trabajando nuestra base de datos, estemos muy claros que cuando nosotros tenemos esas bases, pues ya están depuradas. Si no, nuestro mismo programa como Python nos sirve para hacer esa depuración. También es válido. Pero obviamente, pues es otro trabajo y es otro mecanismo que tenemos que hacer. Sin embargo, sí se puede. En ese sentido, bueno, pues ya tenemos aquí determinado que tenemos que crear una base de datos o una tabla que contenga todas las variables numéricas, pero, repito, ya tienen que estar estas variables ya trabajadas. Usar fórmulas automáticas para conectar las variables. Como todo, si yo digo a lo mejor quiero dividir una variable entre otra, por ejemplo, el costo entre los ingresos, pues yo puedo hacer la fórmula, dividirla utilizando desde Python, pues nada más le doy ahí el código para que me haga la división, o si estoy haciendo en Excel, pues entonces nada más hago igual la fórmula de división. Si tengo que hacer una sumatoria, también, si sumo variables, pues también utilizo los códigos respectivos, ¿no? Pero es importante que tengamos nuestra base de datos. Por ejemplo, en Python, pues hay que darle una nomenclatura a cada variable. Hay que primero como dar de alta, se puede decir, las variables, para que cuando nosotros estemos haciendo nuestra codificación, nada más le digamos, quiero que me dividas costos contra ingresos, pero ya nada más le doy división, costos entre ingresos, así tal cual. Cosa que, por ejemplo, en Excel, pues no tengo que yo primero nombrar una columna de datos, sino que con la misma, los datos los voy seleccionando y voy haciendo pues el porcentaje o el procedimiento matemático que yo quiera hacer. Ahí, sí o sí, o sea, no importa no importa qué procedimiento esté yo haciendo, de todas maneras, no tengo que nombrar a la variable. En Excel no tengo que nombrar las variables, en el sentido de que yo nada más le pongo un título y pongo la relación de variable.
no sé, costos y luego pongo todos los costos, tasa y luego pongo las tasas, ingresos y pongo todos los ingresos. En Excel así funciona. En Python también, pero ahí sí tenemos que decirle que todo este contenido de información se llama la variable costo. Toda esta relación se llama la variable tasa. O sea, la tengo que nombrar al momento de hacer mi codificación, porque así se maneja. No la lee en automático como Excel. Pero bueno, pues aquí por eso es diferente el uso de un programa y otro, porque sí depende de que el procedimiento matemático vaya a ser para poder hacer la aplicación matemática, ¿no? Aquí dice incorporar celdas de control, tasas, periodos, supuestos que permita cambiar condiciones fácilmente. Esto no es otra cosa más que hacer nuestro modelo. O sea, ¿qué es lo que quiero dividir con qué? Si quiero estar jugando con las variables, por ejemplo, ¿qué pasa si divido una variable con otra? ¿Qué pasa si después la sumo con tal? ¿Qué resultado me da? Pero ¿qué tal si ahora quiero hacer el mismo modelo, pero con otras variables? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros documentos, ya sea con Excel o con Python o con R o el programa que estamos usando, es dejar como todo preparado para que cuando nosotros utilizamos nuestros comandos o nuestras fórmulas, en automático nos saque el resultado. Esa es la idea. No tener que estar haciendo el procedimiento constantemente, sino que ya con uno podemos nada más modificar los datos para obtener nuevos resultados. Esa es la idea de las simulaciones y de estructurar el simulador. Ajá. Cuando yo estructuro el simulador, lo que me va a permitir es tener esta estructura y poder nada más hacer los cambios respectivos así menores para que nuestro modelo no le tengamos que estar, o sea, volviendo a hacer otra vez todo completa la fórmula, sino que nada más dándole 2, 3 indicaciones me vuelva a reestructurar o definir nuevamente el simulador. En simulaciones de escenarios, bueno, en sesión también pasada vimos que pueden haber escenarios optimistas, realistas y pesimistas. Esto, digo, también lo retomamos la semana pasada y vimos que, bueno, pues en escenarios optimistas los resultados pueden ser supuestos favorables, donde sí o sí estamos teniendo una inversión con un resultado positivo. Cuando es realista, pues son bajo las condiciones esperadas, es decir, que a lo mejor no voy a tener un rendimiento muy alto, pero que voy a tener un rendimiento bajo un escenario muy realista, es decir, no estoy tratando de hacer un escenario muy optimista donde todo sale muy bien, sino que estoy siendo realista, estoy considerando lo que puede salir bien y lo que puede salir mal para tener una condición específica de resultado. El pesimista, pues bueno, es resultado bajo estrés financiero. O sea, yo puedo decir, bueno, ¿qué resultado puedo obtener si en un escenario muy difícil, muy complejo, financieramente hablando, qué resultado puedo tener yo? Entonces aquí, en ese sentido, voy a ver cuál es mi situación o cuál sería mi escenario muy pesimista si yo tuviera un resultado bajo esa estructuración, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver no es otra cosa más que identificar que realmente estos escenarios, pues, nos den un resultado, incluso nos va a permitir compararlos, que fue lo que hicimos la sesión pasada. Vimos el realista, el optimista y el pesimista. A lo mejor si están demasiado fuera uno de sí de otro, pues entonces sí estaríamos diciendo, híjole, pues el escenario que estamos planteando, si es demasiado diverso entre el optimista, el pesimista y el realista, pues entonces sí tenemos un problema porque pues muy optimista nos va a salir demasiado alto, positivo, pesimista nos va a salir demasiado bajo, tan bajo que igual pudiéramos visualizar una pérdida, y realista, digamos que sería el término medio, pero pues siempre sería lo ideal que estuvieran más o menos dentro de un promedio esperado, que no estuvieran como tan fuera de sí, para que digamos, bueno, si el escenario es positivo, todavía estamos relacionando el escenario positivo con el escenario optimista con el realista. Y el pesimista pues quedaría fuera del espacio, ¿no? O al menos eso sería lo esperado. Si no es así, bueno, pues ya tendríamos que analizar cada caso. Aplicar tablas de datos o herramientas para hacer el análisis de sensibilidad y observar el impacto de los cambios.
En ese sentido, pues utilizamos entonces funciones para ejecutar escenarios de forma automática, que era lo que mencionábamos. En Excel es usar escenarios o análisis hipotéticos y en Python es crear loops con libretas de pandas, NumPy para simular distintos valores. Era lo que les comentaba hace rato. Cuando nosotros utilizamos estas herramientas como Python, tenemos herramientas de ayuda que nos permiten justamente hacer el análisis de la información. Y estos dos de Pandas y NumPy nos permiten manejar es una librería que nos permite manejar el grosso de la información. Sí, Python tiene muchos, de muchas librerías, depende de lo que estemos trabajando. Ahora, cuando nosotros hacemos nuestras simulaciones financieras, uno de los más utilizados es el método de Monte Carlo. Este método nos permite poder identificar o hacer el análisis financiero de una manera mucho más medible y mucho más, digamos, mucho más, no realista, pero sí más estructurado, ¿no? Que es básicamente uno de los elementos importantes de este modelo, ¿no? Que podemos hacer estas estructuraciones. Y pues básicamente este modelo lo que nos permite, pues es primero hacer la parte matemática y a través de utilizando media, mediana, desviación estándar, para poder identificar de forma estadística cuál es la situación de nuestro proyecto. En ese sentido, vemos, por ejemplo, el problema vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa desea evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión cuya inversión inicial será de 500,000. El proyecto tendrá una duración de 5 años y una tasa de descuento del 10%. Debido a que las ventas futuras son inciertas, se supone que los ingresos anuales siguen una distribución normal. Es decir, que están comportándose de tal manera que no vamos a ver algo así como una anomalía tan desproporcional. Vemos que la media entonces son de 220 y una desviación estándar de 40,000. El objetivo es estimar el valor presente neto esperado y el riesgo del proyecto mediante una simulación de Monte Carlo. Por eso es que aquí nosotros utilizamos media y desviación estándar, porque prácticamente el modelo de Monte Carlo es un modelo matemático estadístico que funciona justamente funciona justamente con la media y la desviación estándar, ¿sale? Entonces, aquí lo que hace, pues, es como es matemática y es estadística, utiliza números aleatorios y, pues, con eso puede predecir posibles resultados de un evento. Esto no quiere decir que se los inventa, ¿no? Nosotros sí le tenemos que llenar la información, por eso al principio mencionábamos lo de la base de datos, porque con la base de datos va a poder crear justamente estos eventos posibles, ¿sí? Entonces, básicamente el modelo pues crea una ecuación que conecta las variables con el resultado final deseado, de tal manera que cuando se hacen los cálculos podamos tener al final un resultado que nos acerque mucho a una respuesta de un evento en particular, ¿no? Nos va a decir, a lo mejor sí es posible, si es posible que llegue a, por ejemplo, tener ganancia un proyecto y entonces eso nos dice qué posibilidades hay de ocurrencia de ese evento, es decir, de que sí haya una ganancia del proyecto. Ajá, entonces, en otros modelos o en otras matemáticas nos va a decir a lo mejor el resultado del valor presente neto nada más como cálculo, pero el modelo de Monte Carlo nos va a decir qué probabilidades hay de que ocurra en un nivel o en un rango de posibilidades, matemáticamente hablando, de ocurrencia de ese evento, ¿sale? Entonces, por eso es que es importante este modelo, porque ya no nada más se queda en determinar el valor presente neto, sino también nos dice la posibilidad de la ocurrencia de este evento, es decir, de que se haya una ganancia y que ésta se haga bajo ciertos condicionantes que son la estructura que nosotros le damos a nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí tenemos que una inversión inicial
de 500,000, tenemos una vida de proyecto de 5 años, tenemos una tasa de descuento de 10%, la media de nuestros ingresos está en 220,000, la desviación estándar está en 40,000 y el número de simulaciones son de 1000. ¿Qué significa el número de simulaciones? Es decir, que se generan 1000 valores aleatorios de ingresos utilizando una distribución normal. Y aquí yo puse un ejemplo de los 10 primeros. Obviamente, pues son 1000, pero bueno, pues no vamos a rellenarla aquí con los 1000. Simplemente tomé los 10 primeros para que ustedes vean que de manera aleatoria se generan una relación. También es cierto que hay ocasiones en las que no se generan aleatoriamente. Si nosotros tenemos los ingresos de manera constante, o sea, los conocemos, no tenemos por qué agarrar datos de manera aleatoria. Podemos trabajar con los que tenemos. Entonces, aquí les muestro nuestra tabla. Y bueno, les repito, nada más puse 10. ¿Sí? Entonces, cada uno representa un escenario posible de ingresos. Entonces, cada escenario de ingresos va a haber 1000 escenarios de ingresos. ¿No? O sea, son bastantes, pero bueno, con esos vamos a trabajar. Luego, hacemos nuestro cálculo del valor presente neto, que es esta fórmula. Con esta fórmula estuvimos obteniendo los resultados de acá. Y, no es cierto, con los resultados de acá. Valor presente neto, que es esta tabla. Si se fijan, pues tomamos la tabla de ingresos, que es la que tenemos acá arriba. Es esta. Tabla de ingresos, bueno, la retomamos, esta tabla, y ya nada más le agregamos a un ladito el valor presente que le corresponde a cada nivel de ingreso. Entonces, con nuestro valor presente neto, que ya también vimos que es el valor presente y también ya lo calculamos, podemos ver que el valor presente neto pues nos va a permitir en una simulación obtener la cantidad de valor presente neto para cada inversión, ¿sale? Y por eso aquí dice, este cálculo se repite y se hace de manera automática durante 1000 simulaciones. Para no hacer una por una, porque son 1000, justamente es que nos apoyamos de las fórmulas de Excel o del mismo programa de Python. Cualquiera de las dos es aceptable. Obviamente, pues a lo mejor en Excel tenemos un poquito más de cercanía, de conocimiento, bueno, no lo sé. Si es así, pues los invito a que a lo mejor la herramienta que estemos utilizando, si a lo mejor estamos utilizando Excel porque es la que más le sabemos, pues la trabajemos de una forma muy consciente, muy honesta y que la utilicemos de manera eficiente. Si a lo mejor queremos explorar y lo queremos hacer en Python, pues nada más les pido mucha paciencia porque Python tienes que ser muy específico y tienes que nombrar mucho las variables y una vez que estás haciendo ahí la parte procedimental matemática, puede que a lo mejor te pueda arrojar un resultado mucho más visible si no hicimos correctamente nuestra definición de nuestro programa desde una, pues no sé dónde les puedo decir, pero sé que tome bien todos los valores que utilizamos, ¿sale? Entonces, por eso es importante. Y que sobre todo no tengamos que retrabajar otra vez todo para cada una, o sea, no hacerlo 1000 veces, sino que yo arrastre la fórmula y rápido me salga. O bien, que le ponga la codificación a mi Python para que me arroje una tabla con los resultados más, a lo mejor más sobresalientes o con los resultados más, o con los resultados acomodados de mayor a menor, o bien con los resultados con las simulaciones así tal cual las tenemos, que me digan en qué periodo de tiempo bien, vamos a ir avanzando entonces. Y aquí nos dice, bueno, después de las simulaciones obtener los siguientes indicadores.
Yo que ya tengo todas mis simulaciones completas de valor presente neto y tengo mi relación de ingresos anuales, entonces ya me voy a obtener los siguientes indicadores. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un valor promedio neto de 335,600. Ese es el promedio. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya tengo aquí mi relación de indicadores previamente obtenidos. Como podrán ver en pantalla, por ejemplo, yo utilicé el valor presente neto y todos los resultados que se obtuvieron aquí, que en teoría, pues esa tendría que ser una tabla de 1000 simulaciones, que bueno, obviamente pues no puse y nada más puse las 10 primeras. De aquí yo saqué un valor promedio neto. ¿Cómo lo saco? Bueno, pues obtengo de todos los resultados obtenidos, saco un promedio. El valor presente neto mínimo, es decir, cuál es la mínima esperada en este resultado. El valor presente neto máximo y la desviación estándar. Y las simulaciones con valor presente negativo, le digo cuántas son y pues me sale que son 64. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la interpretación de este modelo y nos dice, bueno, el valor presente promedio es de 335,600. Indica que en promedio el proyecto genera valor económico. Es decir, no importa que en algún momento genere pérdidas. En este momento está generando bajo la probabilidad, está generando ganancias. Entonces, aquí no hay ningún problema. En la desviación estándar, ¿qué nos dice la desviación estándar? Que es de 84,300. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, pues esto nos muestra la variabilidad de los resultados que pueden tener nuestra relación. ¿Por qué? Porque no es perfecta. Nuestra variabilidad no es perfecta. No importa que este sea un modelo estadístico, siempre va a haber una relación o siempre va a haber va a haber un momento en nuestro modelo que tenga un pequeño error. Es decir, o sea que sí cabe al error. O sea, el modelo no es perfecto, no lo vamos a obtener al 100%, pero digamos que de esos errores puede haber una variabilidad y esta puede ser muy pequeña. Cuando es muy pequeña, incluso puede llegar a ser tan insignificativa que nuestro modelo está muy bien estimado y los resultados que tengamos son muy confiables. Cuando nuestra desviación estándar, es decir, nuestra variabilidad de resultados es muy grande, esto significa que los resultados que tenemos tienen un alto grado de que no puedan pasar o que puedan tener un error, ¿sale? Esto pues obviamente es importante porque si yo genero un modelo con un alto grado de error, pues el modelo prácticamente no está sirviendo. Y eso sí es muy grave, ¿no? Pues para qué querría yo un modelo que tiene un error muy importante. Aquí, por ejemplo, nos dice las desviaciones de 84,300 refleja la variabilidad de los resultados. Un valor más alto implica mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? Que lo que acabamos de obtener aquí, pues no está mal, está pues medianamente bien, pero tiene una variabilidad alta. Es decir, porque nos está diciendo que más alta ya es riesgosa. Significa que sí es alta, pero que si todavía fuera más alta, pues el riesgo es mayor. Sí o sí, esto nos va a decir que, bueno, pues el modelo hay que tomarlo con mucha precaución. No lo podemos tomar como algo al 100%. De las 1000 simulaciones, 64 tuvieron un valor presente neto negativo, lo que representa una probabilidad de pérdida del 6,4%. Es decir, del total de las 1000 que son, el 6,4% puede tener un error. Y pues esto también es importante porque si nosotros tenemos 1000, o sea, si hay la probabilidad de que
haya un alto grado de error en nuestros resultados. O sea, en resumen, este modelo, la verdad es que no, o sea, si yo aquí lo que está haciendo es dividir las 64 entre las 1000 para ver de cuánto es su respectivo valor presente negativo. Entonces, no es muy alto tampoco, porque pues son de todas las 1000 son 64 nada más. Y eso pues representa, ya lo vimos, el 6.4%, si en realidad no es mucho. Sin embargo, aquí acuérdense que pues se lee todo completo, ¿no? Y pues a pesar de que tenemos algunas VPN negativos, también no dejemos de lado que hay un grado de error significativo. Entonces, bueno, pues ahí ya vamos, digamos que juntando evidencia para tomar decisiones. En consecuencia, pues existe una probabilidad del 93.6% de que el proyecto sea rentable. Pues existe el 93.6, ¿no? Lo cual diría uno, no, pues está altísimo, pero no se olviden que hay una desviación bastante importante. Entonces, con eso no podemos decir que si bien hay un nivel de rentabilidad bastante importante, lo que sí es cierto es que la desviación estándar, que son de 84,300, es importante porque sí hay una variabilidad en los datos. O sea que si esto lo lleváramos a la realidad, pudiéramos ver que los errores van a estar o pueden estar presentes errores significativos en nuestro modelo, ya aplicado a la vida real, por supuesto, ¿no? Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, este proyecto yo no lo implementaría más si la variabilidad de mis resultados sí es amplia. Es decir, si me dice que hay una ganancia, pero pues realmente aquí me está diciendo que hay una ganancia, pero si los datos van a variar significativamente, ¿quién me dice que al final efectivamente voy a tener una ganancia de ese porcentaje? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que analizarlo bien. Pero bueno, pues aquí tenemos la simulación. Entonces dice, bueno, y la simulación nos permite analizar miles de escenarios posibles en lugar de depender de un único valor de ingresos. Este ejemplo, aunque los ingresos son inciertos, la mayoría de las simulaciones arrojan un VPN positivo, por lo que el proyecto tiene una alta probabilidad de generar beneficios. Además, la simulación cuantifica el riesgo mediante la desviación estándar y la probabilidad de obtener un valor presente neto negativo y proporcionan una base más sólida para la toma de decisiones de la investigación. Era lo que les decía hace ratito. O sea, yo aquí no puedo solamente tomar una decisión con base en un VPN positivo, porque pues a final de cuentas, a lo mejor puedo tener yo pérdidas pequeñas que 2 o 3 datos muy grandes de valor presente neto positivo se los estén comiendo, pero eso no significa que no haya pérdidas. Por eso también hay que meterse a ver datos y a ver qué fue lo que pasó en esos escenarios donde hay ingresos y todo, pero también hay pérdidas. Entonces aquí no, con bueno, yo en lo personal aquí me quedaría un poquito con el tema de la desviación, que es la que me genera un ruido, y pues digo, ahí a lo mejor también revisar los datos de las bases de los ingresos para que nuestro VPN pues salga positivo o salga con un mejor resultado. Ahora vamos a ver la simulación usando Excel. Yo aquí tomé también VPNs y los fui trabajando. Ok, aquí estamos viendo, no es cierto, todavía no estamos viendo. Déjenles presento. En Excel, la verdad es que tampoco hice un super procedimiento porque en realidad, pues ahorita lo que queremos es tener los escenarios posibles para ver cómo salen nuestros resultados. Yo aquí ya tengo una muy breve y pequeña estimulación donde, perdón, una pequeña estimación, no estimulación, estimación, que nos va a permitir ver cómo se comportan los datos. Yo aquí, por ejemplo, tengo escenarios y tengo valor presente neto. Y bueno, por ejemplo, aquí yo con la fórmula de promedio le digo que me determine el promedio de toda la base de datos y es lo que me arroja, el promedio de la base de datos.
También le digo que me dé la desviación, el valor presente menor a cero. Le estoy preguntando que me indique cuántas cantidades hay con valor presente neto negativo dentro de nuestra base de datos. Entonces aquí nos está diciendo que hay 3. En nuestra base de datos hay 3. Entonces eso nos permite tener una perspectiva de nuestro trabajo. Entonces, aquí utilizamos nuestras fórmulas. Aquí le digo que me dé el promedio y selecciono toda la relación de fórmulas. Le digo que me dé la desviación y, bueno, los datos que del valor promedio neto menor a cero. Y aquí me dice que son 3. Entonces, hay 3, pues bueno, aquí está uno, aquí está otro, y este es el tercero, el de 10,000. Entonces, eso quiere decir que así hay valor presente neto negativo, y que si yo tuviera que decidir en este modelo, pues bueno, básicamente me iría a, si no tengo la media, entonces voy a ir, si ya tengo la media y la desviación, entonces voy a ir tomando la decisión y decir, bueno, realmente sí me está dejando ganancias o no. Y entonces ya aquí yo lo veo. O sea, me dice que en promedio pues van a haber 88,750 de ingresos, perdón, de valor presente neto, o sea que sí va a haber una ganancia, que fíjense aquí, por ejemplo, la desviación es de 53,000, entonces también es una desviación importante, pero los valores netos negativos, o sea, menores a cero, son solamente 3. Eso quiere decir que de los valores netos, pues solamente 3 empresas no van a pasar el, pues el promedio de lo que estamos esperando. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de elementos fundamentales que pues estamos trabajando en cada uno de nuestros modelos, ¿no? Por ejemplo, tal es el riesgo. El riesgo es uno de los elementos que estamos trabajando y que sí o sí lo estamos teniendo muy en consideración en nuestro modelo, ¿no? En ese sentido, pues ustedes verán aquí que existen distintos riesgos que tenemos que considerar. Como yo siempre les he comentado y se los retomo aquí con lo que estamos viendo ahorita, pues no siempre todo tiene que ver con el riesgo, perdón, con la parte matemática, ¿no? Ya les decía yo, pues realmente la parte matemática pues es una parte, pero eso no significa que lo sea todo. Vamos a ver que hay otros elementos que nos van a permitir tomar decisiones y que van muy de la mano con estos modelos en particular, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ustedes verán, por ejemplo, tipos de riesgo de mercado. Es decir, si yo a lo mejor tomara el modelo este que hicimos acá arriba, de Excel, ¿qué riesgos tiene? Ah, pues bueno, aparte, por ejemplo, por ejemplo, en este caso muy en específico, tiene muy pocos valores presente neto menores a cero, lo que nos indica que sería un modelo bastante bueno porque va a tener va a tener buenos rendimientos, es decir, vamos a tener ganancia. Y son 3 únicamente los que no. El promedio, pues bueno, ronda entre los 88 y la desviación en 53. Es alta la desviación, o sea, eso significa que hay un error importante, pero bueno, vamos a suponer que si este modelo dijéramos, bueno, lo vamos a llevar o no a la práctica, pues tenemos que considerarle, aparte de los resultados que vimos, el riesgo de mercado, el financiero, el operativo y el sistemático.
¿sí? Por ejemplo, en el riesgo, en el riesgo del mercado, pues vamos a ver que pues es la posibilidad de que el valor de una inversión o de una empresa disminuya. Es decir, que debido a cambios en las condiciones del mercado, que además, dicho sea de paso, pues no tenemos nosotros influencia en esos valores, pues se van a dar ciertos problemas en esas áreas, ¿no? Entonces, son variaciones en las tasas de interés que pues, no podemos manipularlas, tampoco la inflación, tampoco los tipos de cambio en los bienes, servicios, activos financieros. O sea, es riesgo del mercado porque nosotros no tenemos la posibilidad de manipularlos. O sea, no los podemos cambiar, no los podemos manipular de ninguna otra forma. Entonces, por eso es que llega a ser un riesgo importante. Y pues puede afectar la rentabilidad, el costo de financiamiento, la competitividad de una organización. Esto quiere decir que sí afecta la rentabilidad y que en algún momento estos valores de que tenemos acá de valor presente neto se pueden ver afectados. Entonces, por eso es que el mercado, pues sí importa. Y que, bueno, dicho sea de paso, como ya les decía yo, pues no tenemos nosotros inferencia en esos valores. Luego está el riesgo financiero, que es la probabilidad de enfrentar pérdidas derivadas de una mala gestión de los recursos financieros o de factores externos que afectan la capacidad de pago. Incluye el exceso de endeudamiento, la falta de liquidez, el incumplimiento de obligaciones y la volatilidad de los flujos de efectivo, lo que puede comprometer la estabilidad y continuidad de las operaciones. El riesgo financiero, sumado a todo lo que acabamos de ver hace un momento, pues es muy importante todavía porque además esto sí puede generar una pérdida importante para la empresa. Y entonces los valores que acabamos de dar en nuestro modelo, pues van a estar completamente diferentes. Esto implica entonces que pues nuestro modelo no esté, digamos, bien adecuado a lo que nosotros estamos esperando y que los resultados que obtengamos pues van a estar muy fuera de la realidad. ¿Sí? Por eso es importante mantener como mucho el control sobre los valores. En el riesgo operativo, pues acuérdense que también tiene que ver con la operación interna de la empresa. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que últimamente empiezan o entran en huelga muchas empresas. Un claro ejemplo es el Monte Piedad. La empresa de Monte Piedad es una empresa que ya lleva en, ¿cómo se llama? Ay, en huelga más de un año. Lleva más de un año, imagínense tremendas pérdidas. Quién sabe si realmente eso vaya a seguir funcionando porque ya lleva un año y no han podido llegar a ningún acuerdo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que van a poder, que pueden llegar a perder pues la empresa, ¿no? Que puede llegar a quiebra y que se pueden perder los, pues las prendas que se tengan ahí, pues eso sí no, porque se supone que están respaldadas, pero lo que sí es que pueden llegar pues a caer en ese tema. Y si eso sucede, pues nuestros flujos se van a ver afectados sí o sí. Entonces, por eso es importante que tengamos esta visión, esta perspectiva de cómo es que nuestro dinero está funcionando y cómo es que podemos hacer para que no haya pérdidas significativas y nuestro modelo pues es significativo también. O sea, también hay que ayudar al modelo, ¿eh? No nada más es calcular y ya. El riesgo sistemático hace referencia al riesgo de que un evento de gran magnitud afecta simultáneamente a múltiples instituciones, sectores o mercados, provocando impactos generalizados en la economía. Puede originarse por crisis financieras internacionales, recesiones económicas, conflictos geopolíticos, pandemias o cambios importantes en las políticas monetarias y fiscales, generando efectos difíciles de diversificar o evitar. Bueno, pues un claro ejemplo es ahora con la guerra de Estados Unidos que se cerró, perdón, el estrecho de Hormuz y que muchos pues dependíamos de la gasolina para los vehículos y que la gasolina estuvo a precios altísimos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi negocio y tengo que llevar al siguiente nivel mi negocio y quiero hacerlo crecer para que los datos mejoren y pueda tener un mejor flujo de efectivo, pues esto va a hacer que no suceda o que suceda muy lento.
y esto va a provocar cambios en mis propios flujos y por ende cambios en mi propio valor presente neto, sí va a pasar. Sí, entonces por eso es que todos los impactos generalizados de una economía pueden afectar directamente a mi negocio. También puede ser el aumento de insumos o de materiales muy, muy caros. Eso también puede traer consigo un efecto negativo en nuestras finanzas. Entonces, si un riesgo que no podemos a lo mejor nosotros controlar, pero que sí sabemos la existencia, como es el tema de las crisis, pues puede llegar a afectar a nuestro, pues a nuestro negocio, a nuestra empresa, y repito, los flujos pues ya no se cumplen. Entonces, estos riesgos sí o sí están presentes en la vida cotidiana de los negocios. Ahora, herramientas de análisis de riesgo. Bueno, vamos a ver cuáles son esas herramientas, que ya unas de estas ya las vimos, o sea, ya nada más es como retomar para ver qué onda con lo que acabamos de platicar, ¿no? Vemos aquí el análisis de sensibilidad, que permite evaluar cómo cambian los resultados de un proyecto de inversión cuando se modifican una sola variable a la vez, manteniéndose constante todos los demás. Por ejemplo, analiza el impacto de cambios en la tasa de descuento, los ingresos, los costos o el volumen de ventas sobre indicadores como BPN o la tasa interna de retorno. Su principal utilidad es identificar cuál es la variable crítica y en cuáles conviene centrar la gestión del riesgo. Cuando vemos una variable crítica es porque es una variable que es altamente manipulable y que pues no está en nuestras manos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, los tipos de cambio que cambian constantemente, pues son variables que pueden convertirse en muy críticas y que las tenemos que tener en el centro del riesgo. O sea, no la podemos dejar fuera porque primero es una variable que tiene que ser analizada y segunda, es una variable que por su misma esencia va a tener esta característica de de cuál conviene centrarse y en cuál vamos a ver de manera muy clara, ¿no? Cuál es la que tenemos que ver y eso es lo que, digamos, más complejo hasta cierto punto, porque pues imagínense, como siempre les digo, imagínense que ustedes tienen un viaje, ya tienen todo pagado, se van a ir a hacer ese viaje y resulta que pues están sujetas ciertas variables a que a que ese viaje se lleve a cabo, ¿no? Pues claramente no va a ser lindo llegar y querer buscar todos nuestros papeles en nuestra bolsa cuando sabemos que a lo mejor no los traemos completos. Y entonces eso nos va a permitir generar variables que tengan que tener digamos, un plan B, donde puedan estipular cuál sería la mejor opción para hacer respecto al análisis de sensibilidad. Análisis de escenarios consiste en evaluar el comportamiento de un proyecto bajo diferentes escenarios, la variable considerando situaciones como un escenario optimista, un probable y un base. Y uno de los casos, en cada caso, o en cada escenario, se modifican simultáneamente factores como ventas, rango de resultados, toma de decisiones, etcétera, que permitan estratégicamente coincidir ante la incertidumbre. Es decir, no solamente queremos que nosotros hagamos todo el trabajo del análisis, sino que tenemos que ver las otras variables y el trabajo de todos, obviamente, en el momento de hacer nuestro modelo. La simulación Monte Carlo es la que ya acabamos de ver, pues es una técnica estadística. Usa modelos probabilísticos para generar miles o incluso técnicas de escenarios aleatorios, asignando distribuciones de cada probabilidad o de las variables más importantes. A partir de estas simulaciones se obtiene una probabilidad de alcanzar determinados resultados como la como la completa de la incertidumbre y en análisis tradicionales, pues podemos hacer combinación de variables de manera simultánea, que era lo que les quería decir hace rato, y cuantificar la probabilidad de diferentes resultados, ¿no? O sea, este modelo nos da o nos brinda diferentes escenarios.
Y bueno, pues con esto acabamos ya la parte de las herramientas de riesgo. Así como, por ejemplo, nosotros analizamos ahorita nuestros tipos de riesgo y que vimos que hay riesgo que no podemos controlar en su totalidad, pero que sí podemos por ahí, digamos, hasta cierto punto trabajarlo. Eso no significa que no tengamos también herramientas que nos permitan minimizar esos riesgos, ¿no? Que justamente es esta parte de análisis de riesgo. Nuestro modelo de sensibilidad siempre va a permitir visualizar esos cambios para que no sean tan grandes, o que si lo son, pues igual, o sea, también tenerlo muy presente y que nuestro modelo sea reestructurado. Acuérdense que esto lo vimos en sesiones anteriores. El modelo, cuando no está bien, tiene que ser reestructurado. Eso se puede, sí. Hay veces que el modelo pues realmente no está nada bien o contiene errores o a lo mejor el modelo está para pérdidas, o sea, no hay una ganancia. Podemos reestructurar variables o podemos empezar desde cero, cualquiera de las dos, y no hay ningún problema. Es muy, muy válido que hagamos esta reestructuración porque justamente lo que nosotros queremos ver es cómo se comporta el modelo, de tal manera que cuando nosotros tomamos decisiones, las decisiones estén bien estructuradas para poder ver que pues, realmente se hizo o sea, se tomó una decisión del proyecto y considerando el análisis de riesgo. Entonces, bueno, pues con esto estaríamos dando por concluida nuestra sesión del día de hoy. Realmente, si ustedes se fijan, pues nada más tenemos ejemplos no muy complejos para que ustedes también puedan entender un poco más sobre el tema de las simulaciones y que pues hay muchos modelos que nos permiten hacer estas simulaciones y que justamente estas simulaciones nos van a hacer que tengamos un resultado mucho más óptimo en nuestro proyecto. Entonces, bueno, pues con esto estaríamos ya, digamos, concluyendo hasta cierto punto con nuestro simulador y nuestro riesgo. Y yo en lo personal pensaría siempre que el riesgo tiene que ser muy, muy medido, de tal manera que nuestro simulador tenga un riesgo que podamos controlar y que esté chiquito, para que podamos tomar nuestro modelo como un hecho y que no tengamos que recurrir a herramientas o a situaciones en las que no nos provea de un beneficio, de un bienestar nuestro proyecto personal. O sea, siempre por encima bueno, su proyecto personal o del proyecto de que sea, ¿no? Permite justo a tiempo saber determinar esos escenarios, como ya lo comentábamos. También les comentaban, estoy pensando, pero creo que ya es todo. Sí. Ok, bueno, pues entonces con esto estamos dando por concluida nuestra sesión del día de hoy. Cualquier otra duda, situación, etcétera, con mucho gusto los atiendo por la plataforma de Ulinea. Fue para mí un gusto haber estado con ustedes en esta materia de simulaciones financieras. Y pues nada, me despido y seguimos en contacto por la plataforma. Pasen una bonita noche.